En el Perú. Según UNICEF, los cambios ocurridos en la familia componen una de las manifestaciones más imprescindibles del cambio social contemporáneo. Las nuevas formas de familia abarcan desde la composición familiar hasta los roles de cada miembro. Este cambio comenzó a darse en los años 60, mayormente en Estados Unidos y Europa, pero también en todo Occidente. En los últimos años hubieron diferentes cambios y lo que se conocía como el núcleo tradicional dejó de serlo, pues la tipología familiar se extendió. Ahora, aparte de la familia nuclear tradicional, existía la familia monoparental, la familia homoparental, la familia ensamblada y la familia de hecho. Estos cambios se han dado por motivos tanto sociales como políticos y económicos, entre ellos la inclusión de la mujer en el área laboral, los divorcios y la unión civil del mismo sexo. La realidad en el Perú según cifras. Según las estadísticas del ENAJO en el 2000, indican que el 61,5% de la población se trata sobre familias nucleares tradicionales. Luego, el 25,3% son familias ensambladas. Podemos comparar esta estadística con la del 2010, que habla sobre que el 60,5% de la población son familias nucleares tradicionales y el 21,7% son familias ensambladas. Gracias a esta comparación se puede concluir que el Perú es un país tradicionalista en pensamiento, ya que siguen predominando las familias nucleares. Muchos no aceptan esta nueva concepción de familias debido a que piensan que es inusual, pues antes solo se conocía la familia nuclear tradicional. En efecto, la modernidad trae consigo tolerancia, cambia la sociedad y nos otorga otros puntos de vista que antes no creíamos capaces de percibir. Tal vez la sociedad peruana todavía no ha enfrentado esa modernidad, como sociedades en otras partes del mundo lo han hecho. La visión peruana en cuanto a la familia y el hogar todavía permanece similar a la de años atrás. En efecto, en el Perú vemos el derecho al matrimonio del mismo sexo muy lejano. Las personas divorciadas no pueden comulgar en la iglesia y las madres solteras son vistas como una tragedia. De esta manera, analizamos la evolución en la familia en la historia del Perú. En el siglo XIV o XV, la estructura familiar en el periodo de los incas se regía por los estratos sociales. Existía la poligamia, es decir, una esposa con muchos esposos o un esposo con muchas esposas. El gobernador inca o los nobles podían tener a varias esposas a su disposición, o viceversa. Por ejemplo, el inca tenía su esposa principal, la coya, y las secundarias. En cuanto a las personas del pueblo o estratos bajos, no se acostumbraba a que se les una algún tipo de lazo matrimonial o legal. En la época inca existía una forma de familia llamada ayllu, conformada por muchas familias, alrededor de 200 personas. No necesariamente eran familias de sangre, sino conformaban una comunidad y compartían el día a día como cualquier otra familia lo haría. Luego, en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, se dio a conocer el mestizaje. Al comienzo hubieron familias de hecho, pero luego, al evangelizar a los indígenas, los españoles contrajeron matrimonio con las mujeres incas y así comenzaron a formarse familias nucleares tradicionales. Existen conflictos entre las personas nacidas en España y los nacidos en el Perú, pues los segundos eran considerados inferiores y no gozaban de los mismos privilegios que los de las familias o hijos españoles. En el siglo XIX, al proclamarse la independencia del Perú en 1821 y emanciparse de los españoles, la sociedad peruana pasó por una serie de transformaciones. Se dejaron atrás los prejuicios y todas las familias gozaron de los mismos derechos humanos. En el siglo XX, por fin, en 1936, fue instituido el divorcio en el Código Civil. Desde entonces, el índice de familias monoparentales y ensambladas aumentó. Hoy en día, en el siglo XXI, existen 7, 8, 13, 382 familias en el Perú. La tipología familiar se extiende dando a conocer a nuevas formas, al igual que la sociedad trae cambios consigo. En el 2013 se registró 85.285 matrimonios, con un promedio de casi 200 matrimonios al día. Además, existen 5 matrimonios por cada divorcio. En los hogares monoparentales predominan aquellos que son administrados por mujeres con un 81,9%. Por último, el 39% de la población está conformado por familias nucleares de padres casados, y el 42% solo
conviven. Giddens y Bauman tienen teorías un tanto diferentes, pero se pueden relacionar en cuanto a la modernidad y el comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, Anthony Giddens habla sobre la separación entre espacio y el tiempo, en cómo la modernidad trae consigo establecer relaciones entre ausentes y a distancia, que antes solían ser cara a cara. Ahora existen las videollamadas, los mensajes de texto, lo cual pueden causar infidelidades o distanciamiento y luego ocasionar divorcios. Además, los hijos pueden vivir en otras partes o lugares distintos que sus padres y no tienen la necesidad de convivir o tratar el uno con el otro, personalmente. También la influencia de la separación del espacio del tiempo hace más fácil la influencia social y cultural de diferentes partes del mundo por medio de la conexión a Internet. Así se dan a conocer nuevas tendencias como la homosexualidad, por ejemplo. El desanclaje sugiere que al despegar relaciones sociales y locales de sus locales de interacción, hay una globalización de culturas y tendencias alrededor del mundo. Con el pasar del tiempo ha ido surgiendo más tolerancia y menos sanciones al nuevo comportamiento que caracterizan las nuevas formas de familia. Por ejemplo, las relaciones, la convivencia matrimonial y los divorcios. Se ha creado una ampliación de valores que comenzó en un país de mayor libertad como Estados Unidos y hoy en día llega a expandirse por todo el mundo gracias a este desanclaje. Por último, la reflexividad del conocimiento es caracterizado por el uso de la razón y reflexión, por lo que hoy en día las parejas y familias hacen lo que es mejor para ellos y lo que creen conveniente y no lo que se considera tradicionalmente bien. Luego, la modernidad líquida de Bauman habla o describe lo que ahora se conocen como los nuevos tipos de familia también. En la actualidad hay familias monoparentales, heterosexuales, homosexuales y reconstruidas. La diversidad en los tipos de familia de hoy en día se debe en gran parte al notable incremento de divorcios en las últimas décadas. Por ejemplo, las familias reconstruidas son conformadas por dos personas que se vuelven a casar y tienen hijos de otros matrimonios. Los divorcios son un claro ejemplo de la liquidez. Todo es muy rápido, falaz, específicamente el amor líquido, como lo describe Bauman. En el matrimonio sucede porque cuando las cosas no salen como lo esperado ya no existe la obligación de perseverancia hoy en día. La sociedad moderna ha permitido la creación y aceptación de las familias monoparentales y homosexuales. Esto se da porque se deshace de cualquier tipo de barrera. Se amolda a diferentes culturas y pensamientos. De esto habla la liquidez. Por ejemplo, cuando dos hombres se pueden amar y forman una familia al igual que las mujeres. El acto de usar y desechar, según Bauman, en el que se cultivan vínculos desechables al no ser relaciones auténticas, se debe a los aparatos electrónicos, las redes sociales, en donde uno puede desconectarse y esto ya no es una decisión mutua. Es por esto que en la sociedad actual el divorcio es un acto del día a día y los matrimonios se ven de como un acto temporal y no son considerados compromisos duraderos. De esta forma, las nuevas formas de familia en el Perú se extienden y la tipología familiar evoluciona. Gracias.